El próximo 1 de mayo, millones de personas viajarán hasta Roma para la beatificación de Juan Pablo II, el papa más mediático de todos los tiempos. Su amigo y sucesor Benedicto XVI estampó su firma sobre el decreto de aprobación del milagro de la monja francesa Marie-Simon Pierre. El equipo del programa ha viajado hasta Francia para hablar con la mujer que asegurará el camino de Juan Pablo II hacia la santidad. Ningún medio ha conseguido hasta ahora hablar con ella desde su única aparición pública. Pero no es solo ella la que asegura que Juan Pablo II hizo un milagro. Es tanta la devoción hacia él que hay quien afirma que ha sanado con solo pronunciar su nombre 3 veces. Hemos localizado en Sevilla el impactante testimonio de una mujer que dice haber vuelto a la vida el mismo día, a la misma hora que murió su santidad, y que ha hecho todo lo posible para que su caso llegara al Vaticano. Temieron todo el tiempo por mi vida, o sea, estaba muy grave, había muy pocas esperanzas. Juan Pablo II, un papa que movió masas en vida y que sigue moviéndolas tras su muerte, porque desde el principio de su pontificado se interesó mucho por el marketing, como nos cuenta en una valiosa entrevista el que fue su más directo colaborador. Planteó el tema, si tenía yo alguna idea para mejorar, para el modo de comunicar, no ya de él, sino de la Santa Sede, etc. Pero, santo o no, todo aquel que conoció a Juan Pablo II asegura haber sentido el magnetismo de su poderosa personalidad. Juan Pablo II es de estos personajes que llenan los locales. Era un hombre que transmitía felicidad y energía positiva. No ha habido ningún papa en la historia de la humanidad tan moderno como él. Era profundamente feliz. Un gran santo. Su capacidad comunicativa. Ese trabajo. Que no tenía un doble discurso. Esa la fuerza del poder de Dios que irradiaba una especie de energía. Allô? Oui, Sœur Marie-Simon Pierre? Oui. Est-ce que c'est vous qui êtes concernée par le miracle? Oui, c'est bien moi. La voz que acaban de oír es de Marie-Simon Pierre, la mujer que hará posible el deseo de miles de personas que reclamaban para Juan Pablo II el santo súbito. Querían que fuera santo desde el mismo momento de su muerte. Sin embargo, para llegar al primer paso, la beatificación, ha sido necesaria la existencia de un milagro certificado. Al Vaticano han llegado cientos, pero estará más cerca de ser santo solo gracias a uno, la inexplicable curación de la monja francesa Marie-Simon Pierre. Aquí la vemos en la única aparición pública que ha tenido. Marie-Simon Pierre padecía Parkinson en un estado muy avanzado. En su congregación aseguran que rezaron por ella a Juan Pablo II, pero al morir este, el estado de la monja curiosamente empeoró. Siguieron rezando por su curación. Marie-Simon Pierre ya no podía ni trabajar, pero en un acto de fe intentó escribir el nombre de la persona en quien más confiaba, Juan Pablo, y su pulso ya era normal. Marie-Simon Pierre se había curado. Yo dormía muy poco, a causa del dolor. Pero ese día me desperté sorprendida de haber dormido. Me levanté de golpe y noté que ya no era la misma. En mi interior algo había cambiado y sentía que mi cuerpo ya no era el mismo. Ya no notaba toda la rigidez de mis músculos. Podía moverme normalmente. Ya la han escuchado. Asegura que el Parkinson le ha desaparecido completamente, algo que resulta increíble para la medicina. Miren lo que nos cuenta el jefe de servicio de neurología del Hospital La Zarzuela. No conozco ningún caso en mis 30 y tantos años como neurólogo de pacientes con enfermedad de Parkinson idiopático que se haya eliminado la enfermedad de un día para otro. La realidad es que la religiosa sanó de su enfermedad, pero al tratarse de un milagro de la Iglesia, ha provocado no pocos recelos en quienes cuestionan la veracidad del milagro. La curación de la monja francesa presenta ciertas dudas. Primero por ser quien es. Yo hubiera preferido que no fuese una monja, que fuese alguien de fuera de la institución. Sería más creíble, bajo mi concepto, si ese milagro fuese de alguien del día a día, de la calle, de un pobre, de una monja.
Queríamos despejar todas las dudas con respecto a este milagro. Por eso viajamos a Francia para conocer a Marie Simon Pierre. Antes de partir, nos dicen que la tienen muy protegida, casi escondida, y queremos comprobarlo en persona. Al llegar al pequeño pueblo de Nivolas-Vermelle, cerca de Lyon, nadie parece saber nada sobre la protagonista de un milagro que ha sido noticia en el mundo entero. Queríamos saber si has oído hablar del milagro de Marie Simon Pierre y en caso de que hayas oído algo, ¿qué opinas? Pues no se ha comentado nada en el pueblo. Nadie ha dicho nada. ¿Eres vecina del pueblo? Sí, vivo ahí atrás. ¿La gente del pueblo lo comenta o no? No, nada. Y mi hija va al catecismo y no sabe nada. ¿Usted la conoce? ¿Usted ha oído hablar de esta historia en el pueblo? Queríamos saber si ha oído hablar de la hermana. Un poco, pero no mucho. ¿Pero pertenece a esta congregación? Ah, pues no lo sabía. Sí, aquí están las hermanas. Sí, por supuesto. Como cartero he oído hablar de ello, pero no conocía a Marie Simon Pierre. ¿Y qué sabes? ¿Has oído algún comentario? No. Lo curioso es que estamos preguntando a vecinas que viven a muy pocos metros de la congregación, de la que sale todos los días Marie Simon Pierre. Resulta extraño tanto silencio. Todo el pueblo parece querer esconder un secreto o simplemente están dando la razón a los que cuestionan este milagro. Seguimos buscando respuestas en el pueblo francés donde vive la monja y recurrimos al médico que atiende a las hermanas de su congregación. Sí, soy el médico de las hermanas, vale, pero no de todas las hermanas. ¿Has oído hablar de ella? Sí, claro. Parece que el doctor se pone nervioso con nuestra pregunta. Las hermanas están intentando preservar su intimidad y no quieren verla expuesta a los medios. A mí me han pedido que diga lo menos posible y es muy fácil, porque no soy su médico personal. Conozco la historia como todo el mundo, pero no más que cualquier otra persona. Tampoco puedo decir mucho más. La barrera del silencio nos impide conocer el más mínimo detalle de la vida actual y pasada de la monja Marie Simon Pierre. Pero no nos rendimos y lo intentamos con el párroco de la zona. Sí, por supuesto. Conozco la historia de la hermana Marie Simon Pierre. La conozco personalmente, porque pertenece a mi parroquia. Pero nunca supe que había estado gravemente enferma. Y nunca supe, hasta hace poco, desde que se estaba hablando de la beatificación de Juan Pablo II, que había sido un milagro. Pero os invito a preguntarle directamente a ella. Las palabras del párroco no dejan de sonar irónicas. Llevamos días intentando conocer a Marie Simon sin éxito. Vamos a la clínica de Saint-Vicent-de-Paul, lugar donde trabaja, a ver si podemos encontrarla. Hola, buenos días. ¿Podríamos hablar con la hermana Marie Simon Pierre? ¿Tenéis cita con ella? ¿Sabes si estará aquí mañana? La hermana María Joseph me ha dicho que no estaba aquí, lo demás no sé. ¿Pero no tendrá un gabinete fuera? No, para nada, ella trabaja aquí. Sin desistir en nuestro empeño, la buscamos en la congregación donde vive. Somos un equipo de periodistas de Antena 3, de la televisión española, y nos gustaría saber si podríamos hablar con Marie Simon Pierre. No, Marie Simon Pierre no está aquí. No, Marie Simon Pierre está en la clínica. Aquí no está, seguro. Esperad, voy a llamar a alguien. En la clínica nos dicen que está en la congregación y en la congregación nos dicen que está en la clínica. Nos da la sensación que están jugando al despiste. Si queréis, os pido vuestro mail y os mandamos la información que damos a todas las cadenas de televisión. ¿Y una entrevista? No. La consigna es protegerla. Sin embargo, no podíamos marcharnos de Francia sin hablar con ella. Sabíamos que era casi imposible, pues nadie lo ha conseguido hasta ahora. Pero teníamos que intentarlo, aunque no fuera en persona. Tras varios intentos infructuosos, decidimos telefonear a una hora intempestiva en la que sorprender a las monjas. Saint-Paul, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler avec Sœur Marie Simon Pierre? Un instant. Saint-Vincent de Paul. Allô? Oui, Sœur Marie Simon Pierre? Oui. Est-ce que c'est vous
êtes concerné par le miracle. Oui, c'est bien moi, mais le seul problème, c'est que moi, je travaille. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai repris mon activité. Donc, je ne peux pas passer... J'ai énormément d'appels et je ne réponds pas par téléphone, en principe. Et que je travaille... j'ai repris mon service en service de maternité, donc en tant qu'infirmière. Est-ce que vous allez aller à la béatification du pape Jean-Paul II? Oui. D'accord. Nous, normalement, on organise un pèlerinage, mais qui va partir de Marseille, en fait. Parce que, comme j'étais guérie sur le diocèse d'Exedar, on part avec le diocèse d'Exedar. Et normalement, on part en bateau. Estábamos satisfechos. Por primera vez, un medio español ha conseguido hablar con la protagonista y adelanta en exclusiva que saldrá en procesión desde Marsella para ir a la beatificación en Roma. Nos fuimos a Roma para hablar con dos personas que fueron muy importantes en la vida del anterior papa y que conocen bien este milagro. Se trata de Joaquín Navarro Valls, portavoz del Vaticano con Juan Pablo II, y Paloma Gómez Borrero, conocida periodista española experta en su pontificado. La gran suerte ha sido que el milagro se ha podido documentar muy bien. Los dos médicos franceses que la trataron están vivos, han podido adjuntar toda la documentación, y la conclusión unánime ha sido de que esta curación no tiene una explicación científica en un caso tan avanzado y tan grave de Parkinson. Por tanto, ese es el milagro que se ha presentado y que ha sido aprobado primero por una comisión de médicos, luego por una comisión de teólogos, luego por una comisión de cardenales. Al final es el milagro que se aduce en la beatificación de Juan Pablo II. Pues descartaron todos aquellas curaciones milagrosas que eran de un tumor, porque se necesita que pasen años para decir realmente que se está curado, ¿no? Y entonces eligieron el de una religiosa francesa que estaba tenía Parkinson, pero ya en el estadio más grave. Paloma nos da una clave. De todos los milagros han elegido el más rápido y además la protagonista pertenece al seno de la Iglesia. De esta manera la protegen y aumenta la expectación del día de la beatificación. Pero, ¿por qué las monjas de la congregación rezaban a Juan Pablo II para que hiciera un milagro cuando todavía estaba vivo? ¿Qué hacía pensar que el Papa Wojtyła pudiera tener esos poderes curativos? Lo que está claro es que durante su pontificado fueron muchos los españoles que lo conocieron en persona, y la gran mayoría tiene una opinión casi mística. Para mí Juan Pablo II es un santo. De hecho, cuando yo le vi de cerca, había una nube a su alrededor, había un áurea a su alrededor. No era normal eso. Es verdad que era una persona que irradiaba una especie de energía a su alrededor clarísimamente, y como dicen mucha gente que estuvo cerca de él, y esto no se puede negar, es algo que lo tenía. Pero además de la curación de la monja francesa, han llegado a Roma una gran cantidad de informes de milagros atribuidos a Juan Pablo II. En todo el mundo hay cientos de personas que dicen haber vivido inexplicables curaciones gracias al anterior papa. Han salido a la luz casos como el de Jory Abley, de Cleveland, que sobrevivió a un disparo en la cabeza. O como el de la violinista Raquel Rivera, que asegura que se curó milagrosamente su dolencia en las manos justo en el momento que están viendo al entregarle una cruz a Juan Pablo II. Uno de los milagros que han llegado al Vaticano para la causa de beatificación es la curación de un niño de Murcia, un milagro que sorprendió a la opinión pública. Sus padres no han querido aparecer para preservar la imagen de su hijo, pero nos hablaron del periodista José Antonio Fuster, amigo de la familia y testigo de la curación. Le hicieron una resonancia y en esa resonancia pues diagnosticaron una enfermedad terrible, una enfermedad que se llama el síndrome de Rasmussen. Es una epilepsia catastrófica y eso provoca epilepsia recurrente, pero también una degeneración mental, también demencia, y el diagnóstico es muy malo. Los padres de Chema rezaron a Juan Pablo II por la curación de su hijo y pidieron a amigos y familiares que hicieran lo mismo. La madre pensó que si Juan Pablo les ayudaba, debería tener una señal, y esa sería que alguien les regalara una imagen de la Virgen. El abuelo paterno del niño llamó a la madre y le dijo: fíjate lo que me acaba de pasar, hoy una conocida mía, bueno, una mujer que me ha abordado a la salida de la iglesia y me ha regalado una imagen de la Virgen. Él no sabía que ella había pedido una prueba, él no sabía que tenía que ser una imagen, y le dijo: una imagen de la Virgen. La imagen era la imagen de Nuestra Señora del Olvido. La familia llevó esta imagen a la habitación del niño justo antes de que los médicos le hicieran las pruebas para operarle.
El caso es que salió el médico con las pruebas en la mano, regresó y, según cuentan ellos, se sentó blanca en el despacho y dijo: ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Dice: ha desaparecido la enfermedad, no queda nada. Yo no puedo explicarlo. El niño está perfectamente sano. Los días de la agonía y muerte de Juan Pablo II parece que fueron muy prolíficos en milagros. Y es que el Papa estaba en la mente de todos y era noticia diaria. Una de las personas que estuvo con él en aquellos momentos fue el fraile gallego Fray Martino, su enfermero personal. El Bernardí Santo, yo no pudo ir porque su enfermedad no le permitía a la Vía Cruces de la Semana Santa. Él le pusieron en su habitación una cruz, sentadito en la silla de ruedas, una cruz, y de allí decían algunas represas, se le veía como un hombre agonizando con la cruz de Cristo, como Cristo la cruz. Él también estaba con su cruz de la tierra, y después pues, la agonía pues vino tranquila, como todas las agonías, mucho dolor, pero resignado y confiando en andar cuanto antes en el paraíso. Unos días después se agravó aún más la salud del Papa y al mismo tiempo una mujer sevillana llamada Miriam Barón empotró su coche contra un camión en un accidente de tráfico que le causó daños a priori irreversibles. El 31 de marzo del año 2005 tuve un accidente de tráfico muy grave, casi mortal, pero bueno, Dios quiso que me quedara aquí con la intercesión de Juan Pablo II. Miriam está segura de que su salvación fue gracias a un milagro de Juan Pablo II, pues toda su familia rogaba al agonizante Papa por la gravedad de su estado. Temieron todo el tiempo por mi vida, o sea, estaba muy grave, había muy pocas esperanzas. El 2 de abril por la tarde, la salud del Papa ya es extremadamente grave. Todo el planeta está pendiente de la plaza de San Pedro, mientras que en Sevilla el estado de Miriam es muy preocupante. La última visita que me hizo mi marido a la UCI fue sobre las 8 de la tarde, 8:30 por ahí, y el informe que le dieron era que mi estado era de máxima gravedad, porque además de que las analíticas no remontaban, estaban muy mal, no tenía ninguna movilidad, además estaban pensando que tenía daños cerebrales, daños severos cerebrales. A las 21:37 del sábado 2 de abril, muere Juan Pablo II y el marido de Miriam recibe en su móvil un mensaje que todavía hoy no tiene explicación. Ese día mi marido se vino sobre las 10 y pico de la noche, se vino a casa y entonces recibió un mensaje en el teléfono que no sabe quién se lo mandó, donde solamente ponía: una vela se apaga para encender otra. Después de recibir ese enigmático mensaje sin remitente, la salud de Miriam empieza a mejorar. Sobre las 11:30 de la noche lo llamó al móvil un médico amigo nuestro y entonces las cosas habían cambiado. Mis analíticas estaban empezando a cambiar, yo tenía algo de movilidad. El marido de Miriam, que es médico, acudió al hospital y ella recuperó la conciencia un momento y le habló sobre la muerte del Papa, algo que no podía conocer porque estaba en coma. Mi marido me cuenta, porque claro, yo tampoco me acuerdo de nada, que se acercó a mi cama, me cogió la mano y entonces yo abrí los ojos y solo dije: el Papa se ha muerto. Él dice que en su subconsciente sabía que me lo tenía que negar, porque sabía lo que suponía para mí Juan Pablo II, aunque fueran esos momentos tan difíciles y tan complicados. Entonces me dijo: no, no, no. Y yo solo dije: sí, lo sé, lo he visto en una televisión muy grande, y volví a cerrar los ojos. La sorprendente curación de Miriam sigue siendo inexplicable para la medicina y para ella. No tengo ningún tipo de secuelas, hago vida normalísima. Y nada, todo fenomenal, gracias a Dios. Yo tengo muy claro, y en mi familia tenemos todos muy claro, que en mi recuperación intercedió por mí Juan Pablo II. Lo tenemos todos muy claro. Miriam vino porque quería darle las gracias a Juan Pablo II y entonces ir a la tumba suya y que la dejaran rezar. Vino su marido Antonio, que es médico, y Miriam, y la vi arrodillarse junto a la lápida, pasaba la mano por encima de la lápida, se caían unas lágrimas, se veía que hablaba con el Papa, ¿no? Y a mí
me llamó muchísimo la atención y le dije, pero bueno, Miriam, ¿qué es lo que te ha pasado? Y nos lo contó. Y realmente es increíble. Y ha mandado digamos, lo que ella está convencida que es un milagro del Papa, lo ha señalado a la causa de los santos. El padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, es un firme defensor de la santidad de Juan Pablo II, pero no está de acuerdo con que los milagros se basen solo en curaciones extraordinarias. Yo he tenido uno de esos niños que no tenía cura alguna y fui al doctor Cavadas de Valencia, médico joven, y recuerdo que lo cogió, le tocó de la cabeza y le dijo, esto tiene arreglo. Y lo tuvo como 14 o 15 horas en el quirófano y lo salvó y está vivo y coleando. Eso es un milagro. O sea, un milagro vivo, visto por mí, tocado con estas manos, que conozco al médico que ha hecho ese milagro. Por el contrario, Pitita Ridruejo, después de sus experiencias de apariciones marianas, en las que asegura haber visto a la Virgen, no duda de la existencia de los milagros, ni de la santidad de Juan Pablo II, ni por supuesto de su proceso de beatificación. Yo creo completamente en los milagros. Creo muchísimo, ¿por qué no voy a creer en los milagros? Si es una cosa que sucede. Si es que yo, por supuesto, considero que Juan Pablo II es un santo, un gran santo, y me parece perfecto que nuestro actual pontífice lo vaya a beatificar. Está claro que Juan Pablo II supo llegar a la gente con su pontificado y trabajó desde el primer día para llegar a todos los rincones del mundo. El Papa tenía una personalidad que no dejó indiferente a nadie. Es un Papa que de los 265 papas que han pasado por el Vaticano, es el que más se merece ser santo. Creo que está muy bien porque Juan Pablo era un hombre santo de Polonia y yo soy polaca. Fue una gran persona y un buen ejemplo para los jóvenes y para toda la Iglesia. Siguió el camino correcto. De hecho, en vida ya era un santo. El carisma de Juan Pablo II lo han estudiado tantos. Yo creo que estaba en su espontaneidad, en su humanidad. Muchas veces me dicen, ¿cómo definirías a Juan Pablo II? Experto en humanidad. Era una persona cercana, una persona divertida. El torero Jesulín de Ubrique reafirma esa imagen al recordarnos cómo fue su encuentro con él. Encuentro que nos dejó una de sus expresiones más conocidas. Poder estar delante de él, de su santidad, poderlo saludar, poderlo abrazar y poder hablar con él, pues fue algo genial, ¿no? Bueno, fíjate cómo sería la emoción y la felicidad que pude tener, que cuando salí, pues bueno, pues me preguntaron que cómo había sido la experiencia y lo describí en 2 palabras, ¿no? Impresionante, ¿no? Imagínate. Para el crítico Vidal, el recuerdo de Juan Pablo II es más el de un líder que el de un santo. Juan Pablo II para mí representa más la imagen del gran líder, del gran aglutinador. Viendo al Papa Juan Pablo II se entendía lo que era el carisma. Yo creo que no había nadie que pudiera escaparse de esa personalidad tan arrolladora que tenía. Creyentes y no creyentes. Tanto que se habla carisma del momento actual y de... Nadie como él yo creo que ha tenido en los últimos tiempos una personalidad tan carismática como tenía él. El presidente del Congreso, el socialista José Bono, es un católico convencido y reconoce su admiración por el lado más humano de Juan Pablo II. El Papa no era divino y lo mejor que se puede decir es eso, era humano. Y tan humano. ¿Recuerdan haber visto a un papa reír en público y a carcajadas como un niño? Wojtyła se permitió hacerlo y además fue un español quien lo consiguió. Estas sorprendentes imágenes así lo certifican. Yo, como tenía desde pequeño la afición de hacer, bueno, la afición o la profesión de hacer de payaso, pues me propusieron el actuar, hacer una sencilla actuación para Juan Pablo II. El Papa estaba como si estuviera en el circo, o sea, como un niño en el circo. O sea, se ríe con unas ganas. O sea, hay un momento en el que parece que se va a caer de la silla. O sea, hubo un año en que un guardia suizo, uno de los jefes de la Guardia Suiza, me dijo, antes de actuar, se me acercó y me dijo que no se repita lo del año pasado. Y digo, ¿qué pasó el año pasado? Entonces ya sonrió y dijo, es que temíamos por la salud del Santo Padre. El Papa pues
se rió muchísimo. O sea, y además nos dimos cuenta que al Papa le gustaba mucho todo lo que fuera gesticular con el cuerpo. O sea, entonces un número tan sencillo que... En realidad lo que me di cuenta es que el Papa... O sea, tenía la misma psicología que los niños. Y hay un momento en el que empieza a llorar de la risa, a mover los pies, a agitarse. O sea, es una cosa... A mí me llena de alegría, ¿no?, verle el Papa así. Tal vez Karol Wojtyła apreciaba la risa y la diversión por lo dura que fue su vida en los primeros años. Es toda una vida en la que el sufrimiento tiene un gran protagonismo. Juan Pablo II nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, un pequeño pueblo de Cracovia, y la muerte estuvo muy presente en su vida. Indudablemente el haber perdido a su madre en una edad como son los 9 años, una edad para cualquiera perder la madre es durísimo, pero en una edad como los 9 años que tú necesitas tanto a tu madre. La muerte luego de su hermano, la muerte de su padre cuando ya era más que adolescente, cuando estaba empezando en la universidad, y todo eso vivido en el contexto, la mayor parte de su vida en el contexto de dos opresiones tremendas, una la opresión nazi, otra la opresión comunista. Pero el joven Karol supo combatir las adversidades. Fue actor y más tarde obrero, como nos recuerda el sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, Antonio Pelayo. Es una vida de un joven polaco en aquel momento, actor, con mucho éxito, con una vocación enorme de actor, que después, por las complicaciones de la guerra mundial, trabaja en una cantera, primero, después en una fábrica de la Solvay, y ahí descubre que quiere ser sacerdote. Él fue un gran ariete, por decirlo así, contra el vendaval comunista de aquella época. Ahí se opuso él, y esto fue lo que hizo que los cardenales compañeros suyos le eligieran no solamente un hombre de fe, sino como un hombre también que quería conservar el cristianismo en países católicos, como en contra del comunismo imperante en aquella época. El gran momento para Karol Wojtyła llegó tras la repentina y misteriosa muerte de Juan Pablo I. El 16 de octubre de 1978 fue elegido Papa para sorpresa de todos. Yo estaba en televisión española y estaba transmitiendo la fumata cuando, bueno, salió Fumata Blanca, estuvimos esperando que se abriera el balcón de la logia y oímos por primera vez ese nombre difícil de pronunciar, Karol Wojtyła. Cardinale Wojtyła. Me pareció pues un hombre joven, lleno de fuerza, simpaticísimo, porque no estaba previsto que hablaras. Dentro del protocolo no es más que simplemente bendecir, y sin embargo habló. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Fíjense cómo lleva el discurso bien preparado y se gana a todas las personas que están en la plaza. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete. El niño huérfano con vocación de actor llegó al Vaticano y lo hizo suyo. Nacía en aquel momento un carismático líder religioso y político que llegó dispuesto a agradar a todo el mundo. Era un crack, era un hombre absolutamente mediático, que lo tenía todo para ser una estrella mediática. Era un tipo hasta guapo, había sido actor, dominaba perfectamente la escena. Su pontificado ha pasado a la historia por sus gestos. Es un papa que se ponía un disfraz, que se ponía cualquier tipo de sombrero en la cabeza, que bailaba, que cantaba, que se ganaba a la gente, que sintonizaba perfectamente con los jóvenes y con los no tan jóvenes. Él planteó el tema, si tenía yo alguna idea para mejorar, para el modo de comunicar, no ya de él, sino de la Santa Sede, etc. Le dije alguna cosa y me olvidé de aquello. Y luego, poco tiempo después, la segunda llamada telefónica, pues el Papa lo nombró a usted director de esta cosa.
y se puso manos a la obra para hacerse querer. Recibió en audiencia a destacadas personalidades mundiales. También recibió a personajes famosos que querían cumplir el sueño de visitarle en la Santa Sede. Y abrió las puertas del Vaticano a cientos de personas anónimas que ponían el empeño de conocerlo y hacerle llegar sus regalos. Le conocí personalmente, tuve ese privilegio. Una vez nos dio una audiencia a la princesa Irene y a mí. Entonces nosotros llevamos nuestras mantillas negras y cuando nos recibió, el Papa dijo primero: tú eres española, ¿no? Te lo digo por la mantilla. Y dije, sí, sí, yo soy española. Yo conocí al Papa Juan Pablo II pues en el año 90, 91. Sentí como una alegría en mi cuerpo y mi madre, tengo que decir que mi madre pegó una mejoría. Fue algo increíble, increíble. Y sin lugar a dudas fue la presencia de su santidad. Conocí a Juan Pablo II, pues hará 24 años. Me acababa de enterar que estaba esperando a mi hijo pequeño después de bastantes años y para mí, desde luego, fue un momento muy especial. Yo le dije al Papa que estaba esperando a mi hijo pequeño y él bendijo al niño. Juan Pablo II siempre me llamaba el sindaco del turrón, el alcalde del turrón. Que el Santo Padre tomara peladillas y turrones de casinos, pues fue una cosa muy interesante, porque siendo alcalde yo me preocupé de que todos los años, el día de Nochebuena y de Navidad, en la mesa del Papa hubieran dulces de casinos. Juan Pablo II cambió la imagen que el Vaticano transmitía al mundo y lo hizo más humano y más abierto, algo que no agradó a todos. En 1981, un terrorista turco atentó contra él en plena plaza de San Pedro, llena de gente. Fray Martino estaba allí en ese mismo instante. En aquel momento del atentado estábamos dos hermanos de San Juan de Dios, un polaco llamado Camilo y un Martín. Entonces pues nos despedimos la misión. Él como polaco subió a la Toyota, a la compañía Santo Padre y fue al hospital. Yo que permanecí allí en la Plaza San Pedro asistiendo a los heridos. Cuando después de recobrar conciencia él recordó que el atentado había tenido lugar el 13 de mayo, la fiesta de la Virgen de Fátima, no dudó un momento en que él había sobrevivido a aquel atentado por una intercesión de la Virgen. Aquel día surgió una unión indivisible entre la Virgen de Fátima y Juan Pablo II, en lo que todos en el Vaticano reconocieron como un milagro. La coincidencia de la fecha no deja de ser muy curiosa. Siempre dijo Juan Pablo II que una mano desvió aquel tiro y fue la mano que le salvó la vida y que esa mano era la de María. La Virgen de Fátima era ese día, la vocación de la Virgen de Fátima. En mayo de 1982, Juan Pablo II viaja a Portugal para agradecer a la Virgen de Fátima el milagro. Estaba tan agradecido a Nuestra Señora que cuando salió del sanatorio Gemelli se fue a Fátima y llevó la bala que estaba a punto de matarle y la mandó engarzar en la corona de la Virgen. Para él, ese fue un viaje muy importante, pero no sería ni el primero ni el último. 104 viajes hizo. Cuando le llaman un papa peregrino, el papa viajero, la verdad que tienen toda la razón del mundo. El Papa no solo acude a lugares católicos, sino que lleva su mensaje a otras religiones. Uno de sus viajes más significativos por sus connotaciones religiosas fue el viaje a Marruecos que Monseñor Amigo vivió en primera persona, al ser por entonces obispo de Tánger. Hassan II dijo que lo que quería era que el Papa hablara a los jóvenes musulmanes, a los jóvenes de Marruecos. Bueno, el estadio de Casablanca, enorme, estaba a reventar con un entusiasmo de los jóvenes y el Papa pues habló muy claro de que un creyente no puede volver la espalda a Dios. Eran musulmanes los que le estaban escuchando. Yo no he visto nunca unos jóvenes más atentos a las palabras del Papa.
En los primeros 4 años, Juan Pablo II viaja a Estados Unidos, Polonia, Bahamas, Nigeria, Burkina Faso. Recorre lugares hasta entonces insospechados para la Iglesia, pero no viene a España. Yo le había preguntado muchas veces cuándo venía a España, por qué no venía a España, y ya no sabiendo cómo preguntarle, le dije, Santa Teresa, le dije una vez, me ha dicho que le está esperando en Ávila. Y por fin, el 31 de octubre de 1982, Juan Pablo II llega a nuestro país, 3 días después de la aplastante victoria en las urnas de Felipe González. El Papa quería mucho a España, era un hombre de fe y sabía que en la España entonces había mucha fe y piedad. Pero el Papa también quiere hablar. La porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español. La Iglesia estaba muy floreciente entonces y por eso nos quería tanto. Uno de los momentos más espectaculares de esa primera visita fue su entrada en el Bernabéu. Un público enfervorecido lo recibió como lo podría haber hecho con un futbolista o un rockero. El párroco de Montecarmelo y hostelero de éxito Luis Lezama fue uno de los organizadores. Yo me acuerdo que en la trastienda, por ejemplo, del acto del Bernabéu, cuando va a entrar el Papa Móvil y todo ese estadio Bernabéu lleno de jóvenes gritando y cantando, y te quedabas fascinado porque llevaba brillo en los ojos, gesto. Su moderno sentido del espectáculo le hizo llegar a gente que antes ni hubiera reparado en la Iglesia y mucho menos en su mensaje. Ha sido un papa mediático, que fue el primer papa que tocó de una manera el marketing de los medios de una manera intensa e intensiva, y que eso le caracterizó, ¿no? De que llegó a muchos sitios desde ese formato, ¿no? Pero en sus viajes a España nunca olvidó las tradiciones más arraigadas y supo disfrutar de lugares emblemáticos y de nuestra gastronomía. Le gustaba España. Yo recuerdo verlo en el Rocío, en la Basílica del Rocío, con qué alegría se le notaba, ¿no? Que estaba visitando España y que estaba visitando a la Virgen del Rocío, ¿no? No saben ustedes lo que es una excursión desde Sevilla a Ávila con un grupo de monjas de clausura que no habían salido, algunas de ellas, nunca de su convento. Si siempre cuesta trabajo el organizar una excursión con jóvenes, un viaje de estudio, cada uno quiere irse por un sitio, lo de las monjas de clausura ya es de película, pero de película pues de aventuras y complicadísimas. Sé que lo hacéis y os lo agradezco vivamente. Gracias, gracias, gracias. Recuerdo que tomó, antes de sentarse a la mesa, tomó un salmorejo cordobés fresquito y le gustó y repitió. Y me dijo, esto está muy bueno, ese salmorejo cordobés. Juan Pablo II estuvo en España en 5 ocasiones, la última estando ya muy enfermo y apenas 2 años antes de fallecer. Niña Pastori alcanzó un momento cumbre aquella tarde, cantó el Ave María delante del Papa y nunca más ha vuelto a cantarlo. Fue en el año 2003, fue en Cuatro Vientos y fue realmente una experiencia muy especial para mí, una sensación verlo de tan cerca, muy bonita y que no olvidaré, ¿no? No olvidaré nunca. Fue algo distinto, muchas veces me piden que cante el Ave María, no lo he vuelto a cantar porque en ese momento fue así, por ese ambiente que se respiró ahí, por ese, no sé, por ese día tan especial y realmente fue una experiencia única, ¿no? Yo además canté en la parte final, digamos, de lo que fue toda la ceremonia. Mi momento fue como el derrote para todos, ¿no? Porque yo también me derroté y lloré por toda la emoción.
Al despedirse Juan Pablo II de España en aquella visita, todos sabían que había sido la última. 5 veces vino, la última vez ya estaba muy enfermo, ya sabía que se despedía de nosotros. Yo creo que a las lágrimas de la reina cuando le despidió en Barajas se unieron las lágrimas de muchos españoles, porque sabíamos que no volvería a España. El Papa ha muerto. A los 84 años y tras 26 años al frente de la Iglesia Católica, Karol Wojtyła, como era su nombre de pila, acaba de fallecer concretamente a las 21:37 horas en su residencia privada en el Vaticano. El funeral de Juan Pablo II fue el más multitudinario de todos los tiempos. No solo políticos y jefes de gobierno se dieron cita en Roma, sino que llegaron personas de todos los lugares del mundo. Roma está muy acostumbrada a vivir grandes acontecimientos. Ya fueron los funerales un hecho excepcional porque no desembarcan todos los días 3 millones de personas en una ciudad. Durante esos funerales en la plaza de San Pedro, el grito era unánime. La gente reclamaba santo súbito. Aquello empezó santo súbito, porque además yo luego he vuelto a Roma alguna vez y he bajado a ver la tumba y no hay nadie que tenga esas masas de gente que van constantemente. Pero fíjense en las pancartas y en lo que dice José Manuel Vidal. Yo estaba allí en el Santo Súbito y inmediatamente nos dimos cuenta los periodistas que las 2-3 pancartas que se levantaron con la consigna del Santo Súbito eran exactamente iguales, calcadas. Yo creo que fue algo preparado, a lo que se sumó después la gente. Estrategia o no, lo que es innegable es que la gente se unió a esa petición y todo el mundo reclamó para él una santidad inmediata que tendrá su primera respuesta en pocos días. Hasta hace pocos siglos los santos en la iglesia se hacían por aclamación popular, algo así como lo que ocurrió el día de los funerales de Juan Pablo II, que la gente en la plaza proclamó la santidad. En otros tiempos, Juan Pablo II podría haber sido santo en el mismo momento de su muerte. Pero hoy en día hace falta un milagro para ser beato y 2 para ser santo. La beatificación ya la tiene asegurada con el milagro de Francia. Pero desde Sevilla, Miriam ha hecho todo lo posible para que su milagro llegue a Roma. Yo pensé que yo tenía la obligación de comunicarlo al postulador de la causa de beatificación de Juan Pablo II, y eso hice, lo mandé por carta y por email, y por si podía ayudar a la causa de beatificación. Pues yo hice lo que tenía que hacer, que es comunicarlo, y con eso me basta. Quizá el milagro de Miriam sea el segundo que le hace falta para ser santo. De momento sus fieles seguidores se tendrán que conformar con la beatificación, pero ¿cómo se vivirá ese día? El 1 de mayo será una jornada histórica en el sentido, vamos, por muchos. En primer lugar, será una respuesta a aquella gente que hace 6 años sacó aquellas pancartas inesperadas, santo súbito, hacerlo santo enseguida, ¿no? Lo que se pretende es limpiar la imagen de la Iglesia con un subidón mediático que va a significar la beatificación de Juan Pablo II, a la que se esperan más de 2 millones de personas y que va a ser noticia planetaria durante muchos días, ¿no? En este caso será una ceremonia desde luego masiva, se habla de millones, pero no solamente los que, si Dios quiere, estemos presentes en Roma, sino del mundo entero. Y sobre todo será como un cántico de alabanza a Dios que de cuando en cuando nos da personas tan extraordinarias como Juan Pablo II. Hay tantos devotos de Juan Pablo II que, a pesar de que aún no es santo, la primera iglesia que llevará su nombre estará en Madrid. En la beatificación, donde estaré con un grupo de feligreses de esta parroquia, y calculamos que hacia octubre podremos inaugurar nuestra nueva parroquia, el templo dedicado a Juan Pablo II. El beato es que solamente puede tener su culto en un lugar. En donde ha nacido o donde ha muerto, no lo sé exactamente en estos momentos, pero vamos, no tiene culto universal. Pero ¿cómo vas a decir que no haya culto universal del beato Juan Pablo? Un
Papa que rompió moldes en vida también lo está haciendo ahora. Todos los que conocieron a Juan Pablo II aseguran que fue alguien especial e irrepetible. Pocos días después de su muerte, en una de las ruedas de prensa que tuve que seguir haciendo porque era un periodo de sede vacante, una periodista extranjera, no italiana, me preguntó: ¿le falta a usted esta persona? ¿Lo echa de menos esta persona? Y yo dije: no, no lo echo de menos. Quedó, todavía recuerdo la cara de aquella periodista. ¿Pero cómo? Usted que está tan cerca de él, quizá la persona que más cerca de él ha estado 20 y tantos años, ¿cómo? Pues no, no lo echo de menos. ¿Quiere usted que se lo explique? Me dijo: sí, explíquemelo. Pues mire usted, antes, dependiendo del tipo de trabajo que había que hacer aquí, yo estaba con él 2 horas al día, 3 horas al día, dependía. En los viajes pues estaba más horas, pero bien, siempre un tiempo limitado. Ahora, después de su muerte, puedo estar en contacto con él 24 horas al día. O sea que no lo echo de menos en absoluto. ¿Echar de menos al Papa? No, no le echo de menos porque yo sigo hablando con él. Yo noto que le tengo cerca. Incluso le pido cosas, una crónica que no llega, que veo que se me echa el tiempo encima. Y, ay, Juan Pablo, por favor, que tengo que llegar, que tengo que llegar. Y llego. Juan Pablo II fue alguien especial, irrepetible, ya sea como santo o como persona. Ese es quizá el mayor milagro de un papa, que siempre será recordado por muchas cosas. La mirada profunda y penetrante que tenía él. Es que era, no sé, no sabría decirlo. No sabría explicar lo que siento y lo que sentí en aquel momento, ¿no? El Papa no era divino. Y lo mejor que se puede decir es eso, era humano. A mí me ha emocionado especialmente pues ver cómo sonreía a la gente, cómo era de bueno con todos, tantas cosas, su presencia. Nos quedará siempre esas enseñanzas en las que ha puesto siempre de manifiesto que la dignidad del ser humano está por encima de cualquier otra cosa. Yo ya lo tengo por un santo. Yo le pido para gentes que necesitan, no para mí, sino para otras personas, le pido a Juan Pablo II que les eche una mano. Juan Pablo II para mí representa más la imagen del gran líder, del gran aglutinador. Si al final tenemos otro santo y es un santo que yo haya conocido, con el que haya conversado y al que le puedo pedir algo en un altar, estaré encantadísimo de que así sea. Yo creo que quedará el recuerdo de una persona ciertamente irrepetible, alguien único por lo bueno, por esa transmisión de luz y fuerza. Juan Pablo II hizo más milagros que el curar a esa religiosa. Ha hecho el milagro pues, de convocar a jóvenes, de perdonar a ese que le quiso casi matar. Y sobre todo era un ser tan extraordinario que si los santos son como él, dan ganas de irse al cielo. El gran milagro de Juan Pablo II es Juan Pablo II.